Buenos días, queridos amigos. Vamos a iniciar este almuerzo de amistad que nos vincula, saludando primero a las banderas. A la bandera argentina, a la bandera del Reino de Suecia, a la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y a la bandera rotaria. Tomen asiento, por favor. Le hemos pedido especialmente a Diana Mondino, acá presente, que se acerque para saludarla y felicitarla por el éxito tenido en las elecciones este domingo. Bueno, gracias a todos. De casualidad estaba aquí abajo y veo muchos amigos, viejos amigos, o amigos viejos, amigas jóvenes. Así que, bueno, de casualidad ustedes saben que acá está Javier Milei y su equipo trabajando. Madre mía, todos los líos que hay. Pero ustedes ya lo sabían. Vamos a intentar todo lo que se pueda. Lo que quiero aprovechar la oportunidad, me voy a quedar sin postre, no puedo comer, nada de nada. Pero para pedir ideas, sugerencias, nada de eso, hay que arreglar no sé qué cosa, sino, este problema, resolución 43, inciso J, es el que está obstaculizando y la solución sería tal cosa. Hemos trabajado intensamente durante 6 meses, tenemos unas propuestas que creemos que son las correctas que necesita Argentina. Para mucha gente pueden resultar sorprendentes, para otros es aplicar sentido común. Nos sorprende mucho que en algunos casos se considere que desmantelar cómo funciona la aduana, que intentar que las empresas públicas puedan llegar a ser eficientes, para mucha gente eso sea anatema. En cualquier lugar del mundo sería lo lógico. El Estado usa los recursos de todos nosotros y el tiempo de todos nosotros. Así que bueno, en eso estamos y toda idea, de nuevo, sugerencia o lo que sea, ay, por favor. Pero no por WhatsApp, porque no contesto. Voy a aprovechar para recordar de que el lema de Rotary es recrear la esperanza del mundo. Digamos que el mundo es Argentina. El domingo se ha recreado la esperanza en Argentina. Tenemos que ayudar a fortalecerla y a que sea exitosa. Muchas gracias, Diana. Tomen asiento, por favor. Antes de pedirle al secretario que lea el informe del día, quería hacerles un pedido muy especial. El día de mañana a las 3 de la tarde vamos a tener un Zoom con el Rotary Club Kharkiv International de Ucrania, que va a ser en idioma inglés. Es nuestro club hermano y entiendo que el presidente de Ucrania debe haber hablado con el presidente electo Milei en el día de hoy. Así que los que puedan acompañarnos, se lo agradezco especialmente. Gracias. Buenos días. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside la reunión de hoy, miércoles 22 de noviembre, nuestro amigo Juan Insúa. Hoy contamos con la gratísima presencia del embajador de la República de Suecia, señor Thorstein Eriksson, quien luego de ser presentado por el consocio Norberto Frigerio, será designado socio honorario diplomático del Rotary Club de Buenos Aires. El orador de la fecha es el señor Pablo Sarabí, quien disertará sobre el violín y su historia. Será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Los socios invitados que así lo deseen podrán hacerle llegar a través del celular del club, que les recuerdo el número, 152-464-9631. Lo acompañan en la mesa cabecera los expresidentes Elías Hurtado Hoyos y Juan Llamazares, y los consocios Antonio Marín, Ernesto Orlando, Gustavo Piantoni, Miguel Blanco, Ignacio Stubboiner y Juan José Scali. En una mesa especial, junto a los miembros del capítulo de educación, se encuentra presente la senadora Carmen Álvarez Rivero, especialista en educación, quien colaborará con nuestro capítulo. Asiste acompañada por el señor Iñaki de Freijó y la señora Beatriz Nofal.
Nos visitan hoy los Rotarios de Caballito, Carlos Príncipe y José Celeste. Mañana, 23 de noviembre, a las 15 horas, se realizará una reunión virtual con el Rotary Club de Kharkiv, cuyo fin es poder estrechar lazos de amistad y acompañar a nuestro club hermanado. La reunión se realizará en idioma inglés y tendrá una duración de 1 hora. Invitamos a los consocios a participar de este encuentro. El próximo lunes 27 de noviembre, el club recibirá al presidente de Rotary International, Gordon McInally, en el marco de su visita oficial. Queremos recordarles que la entrada seguirá siendo por la puerta de la Avenida Córdoba. Para una mejor organización, les solicito a todos los consocios que confirmen su participación al almuerzo. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Bueno, vamos a proceder a la incorporación del señor embajador Torsten Eriksson del Reino de Suecia. Señor Torsten Eriksson, ha sido usted elegido socio honorario diplomático de este club, máxima distinción que otorga esta entidad por ser el embajador del Reino de Suecia en la República Argentina. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Le voy a hacer entrega de la galleta. Permiso. Y del diploma que lo acredita como socio honorario diplomático. Nuestro amigo Norberto Frigerio hará una presentación del nuevo socio. Muy buenos días a todos. Adoro la síntesis, así que quédense tranquilos que voy a ser breve. Hecha esta aclaración, me permito darle la bienvenida a este nuevo socio, Su Excelencia, el señor embajador de Suecia. Pero antes de hablar puntualmente de él, me parece bueno recordar cómo es Suecia y algunos detalles. Suecia es una nación escandinava con miles de islas costeras y un sinfín de lagos interiores. Posee una población de 12 millones de suecos y además en una geografía maravillosa, extensos bosques, montañas nevadas, infinitos lagos. Su gobierno es parlamentarista, tiene una democracia representativa, es un Estado unitario y además es una monarquía constitucional. El Reino de Suecia es uno de los estados soberanos que conforman la Unión Europea. Limita al norte con Noruega y Finlandia, al este con Finlandia y al sur con el Báltico. Estocolmo, su capital, ciudad que he visitado, llamada también la Venecia del Norte, reúne las condiciones de una casi megalópolis, maravillosa, bella, infinitamente plagada de grandes monumentos, y eso que se llama la Venecia del Norte lo califica puntual y perfectamente, gran ciudad para visitar. Tiene también catedrales y entre sus canales e islas hay una verdadera capital donde residen también los reyes, así como los parlamentarios y demás autoridades. Suecia es famosa por su nivel de educación, su salud, así como sus relaciones sociales satisfactorias ante la vida. Suecia es rica en cobre, zinc, plomo, pirita, hierro, así como también oro. Sus auroras boreales son infinitamente bellas y distinguen la gran parte del turismo que atrapa. Ir a la casa de un sueco es ir a la casa de una casa amiga, pero siempre conviene ir con un ramo de flores y una buena botella de vino. Lo disfrutan y lo agradecen. La temperatura en invierno es hostil, menos 20 grados, pero es muy plácida durante los veranos. Y hay otro dato que me pareció muy interesante para muchos de nosotros, me incluyo. Los mayores de 85 años es el promedio de vida. Me parece que es un buen lugar como para irse a vivir casi, ¿no? Suecia ha sido generosa y hospitalaria
recibiendo durante muchas épocas complejas de nuestra historia profesionales de la medicina, de la odontología, científicos en general. Sus universidades han sido lugares donde todos nuestros científicos han encontrado espacios para desarrollar sus especialidades. Quiero destacarlo porque me parece que es un hecho significativo. Yendo a los aspectos culturales que son infinitos, nosotros adoptamos una mirada, unos ojos, los de Greta Garbo, que ha sido un ícono incuestionable y una sueca más que distinguida en el mundo. También lo fue, por cierto, y en muchos de nosotros marcó nuestro estilo por el cine, Ingmar Bergman. Y por último, también la inolvidable Ingrid Bergman, que desde Hollywood trajo el misterio de Suecia, a nuestras pantallas. Y por último, recuerdo una marca, Volvo. Autos y camiones recorren el mundo con una marca incuestionablemente perfecta. El señor embajador que representa hoy al Reino de Suecia, Torsten Eriksson, nació el 26 de septiembre de 1965. Está casado y tiene 2 hijos. Habla inglés, francés, danés, español. Se graduó en la Universidad de Uppsala y está con nosotros desde este año, pero lleva una larga trayectoria en la Cancillería de su país. Primero, como director en política internacional y de comercio, fue segundo secretario de la Embajada de Suecia en Lima, Perú, por allá por los años 97, y está en la Cancillería desde el año 91, lleva 30 y pico de años sirviendo a su país. Así que me permito decirle, bienvenido a su casa, bienvenido a la Argentina, muy buena estadía. Muchas gracias al Rotary Club de Buenos Aires. Acabo de decir que muchas gracias por hacerme socio honorario diplomático de este club tan ilustre. Es realmente un gran honor estar con ustedes acá y, por supuesto, un gran honor representar a mi país en la República de Argentina. Gracias por estas muy bonitas palabras sobre mi país. Me hace mi trabajo muy fácil hacer comerciales para mi país. La verdad es que mi primer puesto diplomático fue en el Perú en los años 90 y ya entonces soñaba con visitar a la Argentina para trabajar o para viajar, pero con mucho tiempo, porque ya me di cuenta de que Argentina es un país tan grande, tan rico, hay tanto para aprender, para ver, para experienciar. Así que estoy muy contento con estar acá. Y en realidad creo que yo soy solo uno de los muchísimos suecos que aman a la Argentina. Porque la verdad es que yo he encontrado durante los años a muchos suecos que han vivido o pasado mucho tiempo en Argentina y todos llevan un muy buen recuerdo de su país. Y también yo sé que muchos argentinos que han vivido en Suecia también tienen muy buenos recuerdos de Suecia y muchos se han integrado en el uno país o en el otro. Y la verdad es que tenemos relaciones excelentes entre nuestros países así que ser embajador sueco acá es muy fácil, diría. Pero yo creo en realidad que hay una razón. Y la razón es que Argentina y Suecia tienen muchas diferencias. Somos países bien distintos, pero creo que estas diferencias que vemos en el otro nos gustan. Porque uno de nuestros países tiene algo que en el otro echa un poco de menos. Y tal vez por eso que tenemos tantas buenas relaciones en todos niveles, políticos, comerciales, interpersonales, etc. Así que, bueno, finalmente, para no prolongar esto, muchas gracias otra vez por hacerme socio honorario.
Vamos a comenzar con la exposición de Pablo Sarabí. Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy es Pablo Sarabí, violinista y violista. Fue discípulo de Miguel Puebla, Alberto Lisi, Bayur y Menuhin. Obtuvo varias distinciones y premios, tanto nacionales como internacionales, y recibió 13 veces el premio Conex, la mayoría como líder de grupos sinfónicos o de cámaras, y en 2 oportunidades de ellos un premio personal. Ha sido concertino adjunto y director asistente de la Camerata Bariloche, miembro fundador y primer violín de la legendaria Orquesta Mundial para la Paz, concertino en la Academia Bach de Buenos Aires y de la Filarmónica también de la Ciudad de Buenos Aires. Escribió diversos libros, entre ellos Lutería Italiana en Argentina, Un Guarnerius en Buenos Aires y obras maestras de la lutería italiana. Pablo, es un placer escucharlo. Muchas gracias, Clara. Muy buenas tardes. Muchas gracias al señor Juan Insúa, presidente del Rotary Club, a todos los miembros que están aquí, algunos que conozco desde hace muchos años y me siento entre amigos realmente, y gracias por esta invitación. Bueno, esto que voy a hacer yo es un pequeño paseo por la historia de este instrumento que es el violín. Justo es una fecha bastante particular para los músicos porque es el 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia, es el Día de la Música. Yo cumplo este año 50 años con la música, digamos, de manera de presentarme en público. Y el primer año en que me presenté en público, entre otras actividades, toqué para el Rotary Club de Mendoza, donde mi profesor era miembro. Así que también se cumplen 50 años de eso. Es bastante particular las coincidencias, a veces cómo se dan. Bueno, para hablar de lo que he venido a hacer, vamos a los que puedan acceder a ver la pantalla. Yo voy a ir explicando algunas pequeñas cosas de acuerdo a las imágenes que veamos, como para hacerlo un poquito más ameno. El violín es un instrumento que se puede decir que tiene un origen muy antiguo como instrumento de cuerda frotada. Hay antecedentes de instrumentos de cuerda frotada, una cuerda suspendida sobre una caja de resonancia y con la frotación de un arco, que el arco es como un arco para tirar flechas, pero en realidad en el caso del violín o de un instrumento de cuerda frotada es una vara en cuyas puntas está atada o fijada una parte de crin de caballo, que son las que frotan la cuerda. Los antiguos instrumentos de la India, como el rabanastrón o rabanata también, todavía existen en esos países y tienen ya miles de años en su historia. Esto es uno de los tañedores que podemos encontrar. Esto ya es en el mundo árabe, pero tiene el mismo principio. En este caso tiene 2 cuerdas, puede tener 3 también. Luego tenemos en todo lo que es alrededor del Mediterráneo, en este caso Siria y Túnez, tañedores de instrumentos que tienen una caja de resonancia, un mango o mástil y cuerdas. Pueden tener 2, inclusive en los que son muy grandes pueden tener una sola. 2, 3. Y en algunos casos algunos le agregan una 4ª cuerda. Esto estamos en el tiempo ya del medioevo. Este es el famoso Rabec, que también puede llamarse Ravel o Rebec, y ya ustedes pueden ver que el arco tiene perfecta forma de arco como el que para tirar flechas, ¿no es cierto? Por eso se llama arco además. Este instrumento tiene 3 cuerdas, pero ya es un antecedente bastante directo del violín porque se apoyaba en el hombro.
Esto es una imagen que está en uno de los retablos de Fra Angelico, el gran pintor italiano. Y se ve un Ravel perfectamente tocado y bien sostenido por el angelito. Esto es muy interesante este fresco. Está y puede visitarse en el interior de la cúpula del santuario de Saronno. No es muy lejos de Milán. Y fue pintado entre 1535 y 1540. Aquí ya se ven instrumentos muy parecidos o casi iguales a los de la familia del violín actual. Y es muy importante tener en cuenta la fecha, porque a mediados del siglo XVI aparece, entre 1550 y 1560, aparece el violín tal cual lo conocemos hoy. Esto fue pintado muy pocos años antes, una década antes aproximadamente, y ya se puede ver del lado derecho, si observamos, hay uno de los ángeles que está con un instrumento muy parecido al violín, aunque tiene una ligera diferencia en la forma, pero ya estamos ahí muy, muy cerca. Y entonces da que pensar que ya el instrumento estaba circulando. Hay una teoría muy, muy interesante que fue investigada durante bastante tiempo por un musicólogo irlandés, que fue publicada inclusive, de la universidad, creo que fue de Dublin. Él pudo determinar que había un instrumento muy parecido al violín que se conocía desde antes se conocía en la España de los árabes, de los moros, antes de ser expulsados, antes de 1492. El instrumento se afinaba muy parecido también al violín en intervalos de quinta. El intervalo en la música, para el que no sabe música, es la distancia entre un sonido y otro. Para explicárselos rápidamente, de una escala normal que todos sabemos de do mayor, que las notas son do, re, mi, fa, sol, la, si, y después se vuelve a repetir la secuencia, do, re, mi, fa, sol, la, si. Un intervalo es la distancia entre una nota y otra. Si hablamos de una quinta, tenemos que tener, del do es el sol, porque tenemos do, re, mi, fa, sol, 5. Esa es una quinta. El sol es la quinta del do. O hay cuartas o hay terceras. Bueno, el violín, la viola, que es la hermana un poquito más grande, el violoncello, se afinan en intervalos de quinta. Esto distingue estos instrumentos de otras familias de instrumentos de cuerda frotada. Y ese instrumento que se determinó que existía antes de la expulsión de los moros en 1492 por los Reyes Católicos, después no se sabe y aparece medio siglo después el violín en Italia, precisamente en la ciudad de Cremona. A ver si me hace caso el... Ahí está. Bueno, esta es una foto actual de la... Bueno, vamos de nuevo ahí. Una foto actual de la Piazza del Duomo, que es el centro neurálgico de la ciudad, o por lo menos del casco histórico antiguo. Y está la municipalidad del lado derecho, el bautisterio al centro y la catedral del lado izquierdo. En esta ciudad nació, hasta donde se sabe hoy, el violín. Pero volviendo a la teoría de un instrumento de origen, en realidad, porque el instrumento era árabe, pero hay algo que tiene que ver también con la diáspora judía, con los sefaradíes. Los sefaradíes que se fueron de España muchas veces se integraron en otros países o en reinos, adaptando sus nombres al idioma local. Uno de los nombres de familia más conocidos entre esta de la diáspora era Habib o Habibi, amado o amados. Y aparece el violín de la mano de un luthier llamado Amati, casualmente. Por lo cual hay mucha, digamos, una suposición fuerte de que esto puede ser una raíz real, las raíces sefaradíes del instrumento o arábigas. De todas maneras, como sea, el primer violín que se conoce hoy lo hizo Andrea Amati, un artesano nacido hacia 1505, muerto en 1578, si no me equivoco, y él hizo muchos instrumentos y especialmente comisiones de instrumentos, cantidad de instrumentos para el rey de Francia, Carlos IX, que fue un rey que reinó no muchos años, estaba casado, su madre era italiana y se sabe que por vía de ella se trajeron muchos elementos culturales de Italia a la corte de Francia. Y por eso, entre otras cosas, los instrumentos de la familia del violín, que ya habían empezado a hacer su aparición
y para los cuales se estaba componiendo música, fueron a Francia de esa manera. Y de hecho se conservan algunos de estos instrumentos hechos para el rey de Francia. Muchos fueron destruidos durante la Revolución Francesa como elementos de la corte, digamos, ¿no? Lamentablemente. Pero algunos se salvaron y todavía están, uno ahí en el Museo de Cremona, hay otro en el Museo Metropolitano de Nueva York, hay uno también en el Museo Ashmolean de Oxford, y pueden ser. Yo he tenido en mis manos 2 de estos instrumentos, son maravillosos, y no hay diferencias con un violín actual, realmente ya había nacido bien el instrumento. El instrumento fue utilizado por muchos músicos de su tiempo, pero el más notable de esa época fue Claudio Monteverdi, que nació más o menos en la época que conocemos que nació el violín, y murió en 1643, y él compuso, además de música instrumental, mucha música vocal y óperas. Una de las óperas, el Orfeo, utiliza violines y los utiliza ya con bastante maestría en la cuestión técnica, porque esto es un punto importante. Se había inventado el instrumento, ¿y por qué se inventó el violín y sabiendo ya de otros instrumentos? Sobre todo de la familia de lo que se llaman las violas da gamba. Las violas da gamba, en realidad, que muchos creen que son de la familia del violín, en realidad son de la familia de los laúdes, que luego se les dio unos costados abiertos para que pueda deslizarse el arco, se le elevó el puente y entonces, pero se afina muy parecido a los laúdes. Y de hecho los mangos tienen trastes o divisiones para poder poner los dedos, las violas da gamba. Son de la familia de los laúdes. Y el contrabajo también desciende de ahí. Es una historia que da para más tiempo, pero por eso yo no nombro algunos instrumentos en esta charla. De todas maneras, el violín, como les decía, se inventó con varios propósitos. El primero, por supuesto, era acompañar o hacer danzas. Un instrumento muy versátil y que tiene mucha agilidad, pero también para poder imitar la voz humana y ser utilizado en las óperas también, como para acompañar o sostener el canto. Por eso había un gran violinista, que seguramente en algún momento voy a nombrar, que decía que para tocar bien había que cantar bien. Per ben suonare bisogna ben cantare. Era uno de los dichos de él. Y esto hace que los instrumentos de cuerda frotada, violín, viola, violonchelo, si están bien tocados, puedan recordar o dar emociones parecidas muchas veces a la voz humana. Y de hecho, hay muchas canciones hechas para voz y acompañamiento que se tocan en estos instrumentos en vez de la voz. Eso lo van a ver muchas veces, lo van a escuchar muchas veces. El primer gran luthier, que fue el nieto de este Amati que yo les nombré, Andrea Amati, fue Niccolò Amati. Niccolò Amati o Nicola Amati fue no solo un excelentísimo artesano porque tenía una mano de oro, sino que también tuvo el mérito de tener aprendices. Él no tenía sino un solo hijo y las artesanías en esos tiempos, y no hasta hace mucho, se pasaban de generación en generación, y entonces los hijos de un artesano de nivel tenían que aprender, por lo menos los 2 mayores, la profesión paterna. Niccolò Amati no tuvo más que un hijo que pudo seguir esa profesión, pero entonces, como él tenía muchos pedidos, no solo de los músicos, sino de las cortes europeas, de varias cortes, porque los músicos llevaban los instrumentos a otros lugares y después los músicos de esos otros lugares hablaban con sus patrones, los nobles, y queremos un violín de ahí. El mismo Monteverdi, existe una carta enviada al sobrino de Galileo Galilei aconsejándole conseguir violines en Cremona. Niccolò Amati tomó aprendices, además de su hijo, que fueron muy famosos. Antonio Stradivari, o Stradivarius, que si bien no hay pruebas escritas, hay pruebas físicas en instrumentos de Stradivarius que tienen etiqueta como alumno de Niccolò Amati. Francesco Ruggeri, Andrea Guarneri. Andrea Guarneri, a su vez, tuvo hijos y nietos que fueron luthiers y famosísimos y hasta competidores de Stradivarius. Entonces se armaron familias donde los hijos y nietos eran artesanos que heredaban el conocimiento de sus padres y abuelos, pero todos nacidos de un tronco común. Y este conocimiento se fue extendiendo, por supuesto, esta es parte del mismo violín. En general, para los que conocen de instrumentos o miran un instrumento para reconocerlo, se ve la parte del frente y la parte del fondo y la voluta o rulo
que es la cabeza del violín, le llamamos la cabeza, porque cada artesano, cuando talla eso, puede tener pequeñísimas diferencias con otros artesanos, y es como su firma. Aunque parecería que son muy pocos los elementos para reconocer, se sorprenderían muchos de ustedes cómo se pueden reconocer hasta del mismo autor distintas épocas de trabajo, solamente conociendo su trabajo en las cabezas. Aquí tenemos un posible alumno de Amati, pero que no trabajaba en Italia, sino en el Tirol, en la ciudad de Absam, cerca de Mittenwald. Este autor creó un modelo que, si bien es muy parecido, porque aparentemente para el que no sabe es parecido, hay algunas diferencias, y sobre todo en diferencias de emisión de sonido. Eran instrumentos no tan potentes, pero con una velocidad de emisión alucinante, y muchos músicos de la época los preferían a los Amati, los Stradivari, por ese tema. No se olviden que en esa época no había grandes teatros para hacer conciertos, sino que los conciertos o la música se llevaba a cabo en lugares más bien reducidos, cámaras. Esta es la cabeza de Steiner, que es bastante distinta de la Amati. Y luego llegamos la siguiente generación, Antonio Stradivari, que muchos conocen como Stradivarius, es el mismo, porque en las etiquetas todos los artesanos, especialmente los luthiers, pero muchos otros artesanos, escribían frases en latín, o sus apellidos y nombres en latín. Y entonces así Antonio Stradivari era Antonius Stradivarius. Y Giuseppe Guarneri era Joseph Guarnerius. Y así todos los artesanos, o casi todos por lo menos, escribían sus nombres en latín y con un texto en latín. A veces era un latín un poco extraño, pero en latín al fin. Era una cuestión de los artesanos de esa época. Esta es la casa actual, o sea, una vista actual de la casa de Stradivari. Cuando él se casó era muy joven y dejó a su maestro y se estableció por cuenta propia. Todavía existe esta casa y desde este mismo año fue restaurada, creo que fue en mayo de este año, y ya puede ser visitada como museo. Hay exposición de instrumentos, conciertos, etc. Es una casa bastante modesta en la calle Garibaldi, que es la principal peatonal de Cremona. Esta es la casa antigua, donde más hizo instrumentos y salieron los instrumentos más famosos. Lamentablemente fue demolida porque se hizo una gran plaza, una piazza a fines del 800, cuando se expandía la ciudad, se hacían avenidas y se perdieron muchas casas históricas. Esto es un Stradivarius que perteneció a un famoso instrumentista belga, Henri Vietin. Los instrumentos de los grandes autores generalmente van asociados a otro nombre, por eso conocemos Stradivarius Vietin, Stradivarius Joachim, Stradivarius Rode, que fueron famosos músicos, pero también existen Stradivarius o Guarnerius que tienen nombres un poco más románticos. Uno que se llama el Vesubio, por la ebullición de su sonido, otro se llama el Hércules, por la potencia de su sonido, el Coloso, uno que se llama el Rubí, por la iridescencia del barniz rojizo que tiene, otro se llama el Delfín, porque ese estuvo en Argentina no hace tantos años, porque la parte de atrás del violín, lo que se llama el fondo, esa madera que es arce, tiene una luminosidad y una iridescencia que parecería un delfín saliendo del agua. Es muy impresionante el delfín. Fue de Heifetz, un gran violinista. Esta es la cabeza de ese instrumento. Luego, acá hay algunas etiquetas de Stradivarius donde dice Antonius, la primera de arriba, Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat o Faciebat, anno y el año correspondiente, 1721 y un sello AS. La segunda es bastante interesante porque en vez de decir Antonius, dice Antonins. ¿Por qué? Porque eran tipos móviles y se dio vuelta la U y quedó la N. Entonces, pero él la usó de todas maneras, pues estaba impresa seguramente. Ellos no tiraban nada. Eso, hay más de un Stradivarius que tira Antonins en vez de Antonius. Y la tercera es un poco más normal. Pero bueno, eso es una pequeña muestra de lo que es. Luego tenemos la casa Guarneri, que estaba en la misma cuadra que la de Stradivarius y a la vuelta de la de Amati. Ustedes se pueden imaginar la competencia feroz que había. Hoy en día cualquiera de esos instrumentos supera $1 millón de cualquiera de ellos. O 2 o 3 y a veces mucho más. Si fue un personaje histórico o es un instrumento muy conocido,
eso ya tiene un valor, supera el del instrumento, sino es un valor de anticuario, obviamente. Este es un boceto de un dibujo de Guarneri, el famoso Guarneri del Jesús. Aquí en Argentina, y precisamente aquí en Buenos Aires, tenemos un Guarneri del Jesús fantástico, uno de los mejores. Está en el Museo Fernández Blanco y puede visitarse, y me encargo de hacer regularmente una serie de conciertos todos los años. Este año ya terminamos, pero el año que viene he pedido la ayuda de mecenazgo, que hasta ahora no la han negado, para poder hacer esos conciertos, utilizando los instrumentos de la colección, que es una colección única de instrumentos de estos grandes autores, y el Guarnerius está sobre todos ellos porque es una joya, que es este instrumento que está aquí. Este instrumento de 1732, imagínense el año que nació Benjamin Franklin o el año que nació Washington, y sigue sonando, y cómo, ¿no? Esas son las dos vistas de la cabeza de los dos lados. Y bueno, algunas etiquetas de autores de los instrumentos que están en el museo. Cuando se hicieron las restauraciones, yo pude tomar fotografías, hacer escaneos, y tengo una colección de las copias de las etiquetas, como, no sé, como una curiosidad, ¿no? Y cada uno tiene su pequeña forma de escribir. Cuando se llama, algunos preguntan, ¿por qué Guarnerio se llama del Gesù? En italiano, del Gesù quiere decir de Jesús. Y explico rápidamente por qué. La familia Guarneri, que fueron 5 miembros luthier, todos ponían en sus etiquetas una advocación a Santa Teresa. Escuché Guarnieri. Sí, puede ser Guarneri o Guarnieri, porque hay de los dos. Ellos escribían las dos formas. Y esa advocación a Santa Teresa, el único que no la hacía figurar en su etiqueta era uno que era Giuseppe Guarneri II, que era el más conocido, que fue el más conocido de todos, y ponía IHS, Jesus Homini Salvator. Entonces, por eso le llamaban de Jesús, como era uno distinto. Este es el de Jesús, los otros son de Santa Teresa. Y sí que ya le quedó el nombre desde sus tiempos, y los conocen como Guarneri del Jesús. Eso por si alguna vez. Luego tenemos, en esta pequeña charla y paseo, los nombres de los famosos instrumentistas que hicieron célebre el violín y que lo llevaron a sus cumbres musicales, digamos. El primero, que no fue el primero, porque estamos hablando de alguien que nació cuando el violín ya cumplía casi 100 años, pero el que lo llevó al sumum musical de todo su tiempo y que fue tan imitado, fue Arcangelo Corelli, nacido a mediados del siglo XVII, en un lugar muy cercano a Bolonia, pero que trabajó en Roma bajo la protección del cardenal Otto Boni, y vivía inclusive en el palacio. Él fue el responsable de la música de Roma, pero además de una serie de composiciones que fueron tan imitadas que casi nadie podía abstraerse de componer en un estilo parecido al de él. Los puso en problemas muchos, porque era tan hermosa su música que casi nadie podía evitar caer en ese tipo de expresión como la usaba Corelli. Y de hecho es uno de los poquísimos artistas, junto con Rafael Sanzio, que está enterrado en el Panteón de Roma. Era un honor realmente rarísimo para un músico en su tiempo. Corelli tuvo alumnos que llevaron el arte, era un gran violinista, el arte de Corelli a otras ciudades y a otros países inclusive. Antonio Vivaldi, que nació un poco después, conoció ciertamente el arte de Corelli, si bien no fue alumno directo, y él vivía y era veneciano. En Venecia el arte tiene una particularidad. Todo lo que llega ahí termina siendo al modo veneciano, porque hay un gusto muy particular, y tanto en la música como en la pintura, en la arquitectura, en todas las artes es así, e inclusive en la literatura. Y Vivaldi fue un poco el paradigma de la música de su tiempo, especialmente en el norte de Italia, y el otro polo musical, porque Roma era algo un poco único, era Nápoles en ese momento. Entonces, pero Vivaldi fue una especie de faro que iluminó a muchos. Su estilo es inconfundible y no hace falta hablar mucho de él, solamente con las 4 estaciones alcanzaría. Pablo, Sí. nos quedan 3 o 4 minutos. Estamos terminando. Ah, bueno, muy bien. Este es otro de los grandes compositores, todos alumnos de Corelli. Otro alumno de Corelli que hizo la escuela francesa, y este fue
uno de los continuadores que llevó al violín a su más... Este es el que decía, para tocar bien hay que cantar bien. Luego Viotti llevó a fines ya del 700 la escuela violinística italiana a Francia y a Reino Unido, lo que es Reino Unido, a Inglaterra, y después ya empiezan todos los grandes virtuosos del siglo XIX, empezando por Paganini, que fue tal vez el paradigma del gran virtuoso violinista. Acá vemos la evolución del arco, desde un arco que parecía para tirar flechas hasta el arco moderno, que es largo y cóncavo. Estos son constructores de arco, vamos a pasar un poquito más rápido, y los violinistas que hicieron famoso nuestro instrumento. Wiertan, Wieniawski en el siglo XIX, Joachim y Sarasate, siglo XIX, llegando al siglo XX, Isaí y Chrysler, que muchos conocen muy bien, Misha Elman y Jascha Heifetz, de la primera mitad del siglo XIX, tal vez dos de los más conocidos, David Oistrakh y Yehudi Menuhin. Con Menuhin tuve la suerte de poder estudiar, con Oistrakh no, pero sí lo escuché. Henrik Schering y Sino Francescatti, dos de los fabulosos violinistas que tuvimos. Isaac Perlman, que todavía está en actividad, y Maxim Vengerov, que va a tocar en Buenos Aires dentro de muy pocos días, el 2 de diciembre específicamente. Y bueno, terminando, tenemos a dos excelentes violinistas del género femenino, del sexo femenino, que Hilary Hahn, norteamericana, y Janine Jansen, holandesa. Por supuesto que hay muchísimos más. Yo puse estos para no ser demasiado pesado y no poner más. Esto es un poco el panorama que yo quería darles de lo que es la historia básicamente del violín. Es un instrumento que tiene muchísima versatilidad y de hecho se utiliza no solamente en la música académica, sino también en el tango, en el rock, en el jazz, en el folclore de muchos países, empezando por nuestro, pero también tenemos en el folclore húngaro los violinistas gitanos, en la música klezmer. Por eso, es un instrumento que nació muy, muy bien, esos inventos que salieron redonditos. Así que bueno, no me queda más que decirles muchas gracias y si quieren podemos hacer algún ejemplo musical, si les parece bien. ¿Les parece bien? Bueno. Pablo Sarabí, muchísimas gracias.
Para agradecerle a Pablo la presencia en este almuerzo, le vamos a hacer entrega del libro de los 100 años de Rotary con una dedicatoria nuestra.